Y aquí estamos en una nueva semana de In the Mind of, una semana, ustedes saben, no ha sido fácil, no ha sido, ¿qué les puedo decir? No ha sido miel sobre hojuelas, pero aquí estamos dando lata, aquí estamos sobreviviendo, aquí estamos en la resistencia. ¿Y por qué no traer a una persona que puede explicarnos cómo funciona la situación del mundo el día de hoy en esta adversidad geek? Trajimos a una no solamente divulgadora, pero también docente y pues obviamente, ¿qué les puedo decir? Una experta en esto del rubro del mundo geek. No le es nada extraño el mundo del roleo, el D&D y demás. Directo desde Santiago de Chile, aquí tenemos a la única e inconfundible Chio Mieres. Chio, ¿cómo estás esta noche? Bien, bien, con un poquito de sueño, para los que no sepan, acá en Chile tenemos 3 horas más que en México, así que es un poquito tarde, pero emocionada. Una vez nos pasó, tuvimos a un español en la entrevista y pues él no tenía ningún problema en, como se dice, matar y comerse las 7 horas que teníamos de diferencia. Y yo de que, ¿cómo estás pasando tu madrugada? Y él, excelente, excelente, chi, 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 ¿cómo no? Rocío, desde Santiago, cuéntame, estoy muy emocionado, es la primera vez que tengo una chilena en el programa, estoy súper, súper Oh, entusiasmado. Déjame, me pongo intelectual, por favor. A ver, ¿cómo muy bien, muy estamos? bien. ¿Cómo Todos estamos? sabemos que los lentes te dan por lo menos un +2 de inteligencia, o que la gente cree Ah, que tú sí. tienes un +2 de inteligencia. Y yo creo que tengo un más dos de inteligencia. Por supuesto que sí. Oye, a ver, divulgadora, investigadora, docente y no de cualquier cosa. O sea, tú te dedicas profesionalmente a investigar y a divulgar el tema geek. Así de simple. O sea, Sí, específicamente de videojuegos. sí, lo que pasa es que, con un poquito de contexto, yo soy niña de los 90. Eso significa que yo crecí en la época en que casi toda la cultura geek en Latinoamérica y en América en general, o era algo muy de nicho, o era satánico. Es como, no sé si se acuerdan, Jugar de Idea era satánico, los Tamagotchi eran satánicos, Yu-Gi-Oh era satánico, Dragon Ball era satánico. O si Pokémon te no, puede dar epilepsia. ¿Y qué es eso? No sé, pero te puede dar epilepsia. no, no, Cuidado. ¿has visto la cantidad de niños que se han suicidado porque se les muere el Tamagotchi? Y es como, Yo no tenía yo para quiero un jugar Mortal Tamagotchi. Kombat. No, ¡Ah! Por es como, supuesto que sí. no, ¿y qué son estas cosas, estos Pikachu de por ahí, los Nintendo? Entonces, yo crecí, soy la generación que creció con un montón como de la mezcla de mensaje entre lo bacán que son los videojuegos Ajá. y lo pésimo que son los videojuegos, entonces, y la cultura geek, pero yo ya consumía, no sé, mangas, veía anime, algo leía cómics, ya jugaba rol, los videojuegos fueron como lo último que se metió como en mi burbuja nerd, por así Ok. decir, o ñoño. Sí, sí. Y también fue un tema como empecemos como a desmentir un poco y a entender bien y a comunicar de forma sencilla lo que ya sabemos con datos duros, por sobre este miedo a nuevas formas de expresión y esta resistencia que suelen tener algunos grupos de personas con respecto a estas nuevas formas, que es Ajá. como, no sé, si uno se mete en temáticas de rol, los juegos de rol desde muy temprano abren la puerta, por ejemplo, de que si eres un hombre, interpretar distintas formas de masculinidades o interpretar a una mujer en cualquiera de sus formas o algo que no esté en ninguno de los extremos, que solo hasta las últimas ediciones se hizo de forma explícita, pero siempre estaba la opción. Claro, desde luego. Entonces, es súper disruptivo como idea si lo pensamos en los 70, los 80, los 90, en Latinoamérica, que es súper tradicional para muchas cosas, alocadamente tradicional para muchas cosas. Sí. Entonces, como, ¿qué está pasando acá? Hablemos. No, saben que no, esto no es culpa de los Nintendo, esto no es culpa de los juegos de rol, probablemente hayan otras cosas sistematizadas, institucionales, de violencia entre nosotros, de abandono, de pobreza, vulnerabilidad, pero déjenme contarle que por lo menos esto le da algo de felicidad a la gente y permite descubrir algo de uno mismo. Yo considero en una volada o digamos una ilusión mía, por así decirlo, que los juegos de rol y los videojuegos son una nueva forma de traspaso cultural que tenemos entre nosotros, una nueva forma de contarnos historias, que es algo propio del humano de una forma muy antigua. Entonces antes teníamos mitos, que son los cuentos, las canciones de cuna,
todos esos tenían funciones sociales y culturales aparte de entretenimiento. Hoy en día, aparte de eso, tenemos nuevas formas de ponernos en lugares donde no podríamos estar antes. No necesitamos imaginarnos realmente, así como, no, ¿qué haría yo? Sino que es como, ya, lo más cercano a estar de verdad en esa situación. Sí, sí, claro. Ahora, me estabas mencionando hace rato fuera de cámara que existe una relación muy peculiar entre los juegos de rol y los videojuegos. Por ejemplo, los videojuegos justo ahora, pues es el material de tu docencia, es lo que tú estás desarrollando, es lo que tú estás impartiendo, pero tú utilizaste un término muy específico, que es un sistema análogo de los videojuegos. ¿Cuál es esa relación entre los juegos de rol y los videojuegos que no estamos viendo? Ya, lo que pasa, bueno, esto tiene que ver entre una perspectiva mía como profesional y que también se imparte en la escuela en donde yo trabajo, que es, si quieres entender cómo funciona un videojuego, tienes que entender cómo funcionan las cosas anteriores a los videojuegos. Por lo tanto, no es solo programar, porque para eso puedes tener una historia interactiva, es una película programada de otra forma, una película programada en vez de actuada. Pero esto es un juego, tiene que tener interacción, tiene que tener dinámicas, tiene que tener reglas, tiene un montón de características que son propias de qué es un juego entendiéndolo no como deporte, no solo como ocio, no solo como contar una historia, sino que interacción, traspaso, reglas, a veces hay ganadores, a veces no hay ganadores, tiene un tema emocional, tiene sistemas culturales integrados, es algo un poco más complejo que simplemente jugar jajaja colores. A ver, que se Entonces, podría ver así. Y probablemente el error de todos es que solamente lo hemos visto así, lo hemos limitado a esa perspectiva. ¿Qué tan factible es abrir nuestro panorama y realmente ver todo lo que se le puede sacar a esa interacción? que por ejemplo los juegos como una institución, casi poder decirlo, o como un producto cultural, son muy importantes para la psique humana y el desarrollo. Las Qué primeras bien. formas de socialización que se tienen se hacen a través de juegos, porque al hacerlo una forma entretenida o con didácticas de juego, permean más fácil el individuo porque no es tarea, sino que es entretención. Entonces, cuando tú juegas a la casita, tú estás enseñando roles. Cuando tú juegas Paco y ladrón o policías y ladrones, tú estás enseñando instituciones, que es como qué es bueno y qué es malo, qué pasa si haces algo malo. Cómo entender reglas cuando juegas a la casita, cuando juegas al doctor. Entonces, los primeros juegos suelen ser de estimulación y de aprendizaje cultural, de reglas y normas sociales y de Sí. roles dentro del simulacro. Y después se empiezan a complejizar con temáticas que son para desarrollo motor, desarrollo de habilidades, habilidades blandas, interacción, y tienen un factor súper importante con respecto a la regularización emocional de frustración e interacción con otras personas. Porque el juego nos permite tener un paréntesis en el cual nosotros podemos experimentar situaciones sociales que no necesariamente se escapan fuera de ese espacio. Nos permiten algo que suele llamarse el jugueteo o la simulación. Entonces, si yo estoy jugando un juego, yo puedo mentir en el juego y va a quedar, pero es que es la interpretación de la regla, etcétera, 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 pero no necesariamente quedo yo como una persona de no confianza fuera del juego. Ok, Entonces, va. en un juego yo puedo jugar a ser una mala persona y puedo sufrir consecuencias limitadas. ¿Qué es lo más terrible que me puede pasar en un juego? Que me voy a rasguñar, que se puede enojar alguien conmigo, la pelota y me voy, pero no hay una consecuencia, por ejemplo, de morir, de caer en la cárcel, de que te echan de tu casa. De repente los juegos se salen de control y hay un poco de altercados físicos o amistades que se rompen, pero sigue siendo un espacio de simulacro de muchas cosas y que Sí, permiten ser como válvulas de control de vapor o de tensión que nosotros tenemos. claro. Entonces, lo que sucede sobre todo en los juegos que tienen características de rol, entendemos, los juegos de rol no son solo de ID, los roles venían de otras cosas que vienen adscritos, que son por asociación, etc. Por ejemplo, ¿qué significa que sean de asociación? No puede haber un padre sin alguien que tenga el rol de hijo. No puede haber un rol de empleador si no hay alguien que sea empleado. El de pareja existe solo si hay otra persona
que es la pareja tuya. Sí. Y adscritos son roles que simplemente se te adjudicaron por algo al azar. Por ejemplo, ser hijo de alguien no es que tú lo elijas en la mayor parte de los casos, es como te tocó, antes de complejizarlo en otras cosas, pero por eso es básico. Sí. Entonces, te permite jugar un poco con este tipo de cosas. Entonces, este espacio de simulacro permite que los chicos, los niños, las niñas, jueguen, que se entiende como bien, que se entiende como mal, cómo puedo jugar alrededor de las reglas. Entonces, permite algo que se llama pensamiento paralelo y pensamientos divergentes. Eso quiere decir, no sé, la regla dice yo no puedo hablar. ¿Qué es hablar? Ah, pero no dice que yo no puedo hacer gestos ni con las manos, sonidos con mi boca, no significa que no puedo escribir o que puedo mandar un mensaje, no significa que puedo tener otros códigos de comunicación. Claro. Entonces es como, entonces se empieza a complejizar. Y como iba cualidad de las válvulas de presión, en general, en la vida cotidiana, nosotros tenemos roles súper restrictivos con respecto a nuestro comportamiento y cómo performar distintas identidades y roles que vamos teniendo. Eso quiere decir, por ejemplo, yo cuando estoy como docente, no sale el lado que yo digo en internet que soy un mapache que come papa frita. Ok, sí, porque gente, para los que no sepan, el espíritu totémico de Rocío Mieres es un mapache. O sea, ella es, no emula, ella es un mapache en redes. Ahí lo tiene. Entonces, ¿cómo vamos jugando esto? ¿O cuáles son los niveles de importancia? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una charla hablando de género, mi identidad como mujer es mucho más importante, sería por ser socióloga, que, por ejemplo, el hecho de, ¿sabes qué? Comer papas fritas tiene que ser con ketchup. Eso es parte de mi identidad, de mi regla sagrada, por ejemplo. Pero hay otros espacios en donde, no sé, mi ideología política, mi identidad de clase. Entonces, ¿cómo vamos barajándolas? Los juegos te permiten esto y tener estos espacios. Entonces, si tú eres una persona que está súper estructurada y está súper chato en su trabajo, es probable que tú quieras jugar personajes que sean un poco más caóticos. Y si tú tienes una vida súper caótica, puede ser que tú quieras jugar historias en donde tú puedas tener un poco más de control para que no sea tan caótico. Claro. Entonces, y bueno, y también los videojuegos tienen todo un tema, o los juegos de rol, como de empatía, porque en este simulacro un poco más complejo de lo que pasamos de la infancia, de jugar, no sé, a la casita, que al doctor, indios y no sé qué cosa. Pero aquí la pregunta que yo te podría hacer, Rocío, a ver si puedes ayudarme, es ¿en qué momento nosotros como seres humanos nos ponemos de acuerdo en este discurso no hablado? Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo juego juegos de mesa, yo usualmente juego muy sucio, ¿sabes? O sea, porque a mí me gusta ganar, me gusta estirar las reglas, me gusta torcerlas si me es posible, pero al final de cuentas es la forma en la que a mí me gusta abordar el juego, pero entiendo que solamente es un juego, ¿sí? Pero de pronto sí me topo como gente súper intensa de que no, es que como tú eres en los juegos, también así eres en la vida real y yo de que, viejo, no, o sea, mírame, soy una buena persona, o sea, solamente me gusta jugar sucio en la mesa, ¿sabes? Ya. Entonces, ¿en qué momento? Eso tiene algo de verdad y algo de malentender esa verdad. Como te digo, la personalidad y la identidad que cada uno de nosotros tiene es bastante más compleja y no suele ser estática, depende mucho del contexto y cómo nosotros entendemos ciertas cosas. También está el tema de que hay gente que le gusta jugar el juego y gente que le gusta jugar con el juego. Por lo tanto, posiblemente tú y esa persona no están jugando lo mismo, porque tú estás jugando con el juego o con los jugadores y los otros jugadores están jugando en el juego. Que ahí hay toda una línea de teoría de juegos que se ocupa para política, ética y economía. Maravilloso, maravilloso, en serio, si quieren profundizar en eso. Pero lo que nosotros sí sabemos, un poco llevándolo a los juegos de rol y lo que hablamos detrás de cámara, es hay toda una línea sobre qué partes de la personalidad de uno o conceptos que uno tiene mentados, pensados o integrados que pueden ir cambiando o no con el tiempo, los vas poniendo en práctica. Como nosotros tenemos un contexto, nosotros no podemos sacar todas las partes de nuestra personalidad. Por ejemplo, yo cuando doy clases no puedo decir la cantidad de groserías que yo digo con mis amigos.
Ok, sí, sí, claro. Sí, porque porque no mi sería rol no me lo correcto, permite. no sería prudente, ¿sabes? No sería Exacto. apropiado, supongo. Entonces, cuando yo juego, y sobre todo juegos de rol, lo que han mostrado diversos estudios y tesis es que hay en general como 3 categorías en las que cae cada jugador con más o menos frecuencia, pero que todos los tienen y genera un espacio vital importante de transformación o entendimiento del uno mismo, porque uno no juega algo que no conoce, uno conoce algo más o menos o tiene una idea. Entonces, por un lado está usualmente el primer personaje que uno juega con uno mismo. Entonces, uno puede llevar sus problemas ahí y tener este espacio de jugueteo de cómo yo resolvería esto, cómo genero habilidades blandas, cómo me enfrento a la frustración, a lo impensable, etcétera. Igual la personalidad de uno siempre sale a la superficie de una forma u otra jugando rol, jugando videojuegos. Es como, ¿por qué juegas a la persona buena? Porque quiero poder tener la posibilidad de ser una buena persona sin tener que pensar qué es lo que me va a costar a mí. Sí, Que llega a ser hasta un meme en internet, es como, es que no puedo jugar a ser malo porque me dan cosas. claro. Y Sí, después sí, te voy tenemos, por siguiendo. ejemplo, después tenemos las categorías de Jung, que entramos en psicoanálisis, que dice, en general, cuando ya logras salir de ti, usualmente se caen en 2 categorías, que es la luz y la sombra de la personalidad. Entonces solemos jugar personajes, por un lado, que representan todas las características positivas que nosotros queremos tener, por ejemplo, nuestra idea de automejorarnos, que es cuando sabemos jugar al héroe. Por Es supuesto. como Sí, sí, hay que yo salvar creo el que la día. sí, y que es fácil caer ahí. Y por otro lado está la sombra, o lo que yo le digo es como jugar a ser eti adolescente emo por ahí, el emo vengador. El, Eh, el que emo, el emo que ya tiene dinero para costearse sus propias cosas, ¿sabes? entonces a través de ahí tenemos otra válvula de escape de sublimación, en donde permite expresar todas las cosas negativas o formas que a nosotros no nos gusta tener, pero sí. Entonces como, ay, ¿por qué no le puedo robar al tipo que vende pociones si no tenemos dinero? Es algo que yo no haría en mi vida cotidiana, Por pero yo puedo supuesto. justificarlo dentro de un juego y me va a permitir sacar ciertos impulsos de agresividad que tienen todas las personas. Usualmente te dicen que uno lo saque ahí, no sé, haciendo deporte, cansándote, haciendo artes marciales, que cumple la misma función. Son espacios reglamentados en donde hay ciertas reglas que se ponen en suspensión para que tú puedas soltar de una forma súper estructurada agresividad que tienes dentro. Podríamos decir entonces que la fantasía es una catarsis de lo que Totalmente. nosotros somos y de lo que nosotros hacemos. Totalmente. Los videojuegos, los juegos, los cómics, todas las niñerías son algo que yo denomino y que otros autores denominan producto cultural. Los productos culturales significa que tienen símbolos, ideologías, modos de vida de la gente que produce y consume estos juegos o estos productos culturales, por ejemplo, los cómics, las novelas, las series, etcétera. Y al mismo tiempo son un proceso recursivo que permite auto como analizar, si es que nos damos un poquito más de espacio, la Sí. sociedad en la cual se está jugando, cómo se juega o en la que se creó. Hay productos culturales que envejecen con más gracia y otros con menos gracia. Por Es supuesto. como, no sé, la otra vez estaba viendo una mala serie en Netflix Ajá. de Warrior Nun. Sí, por supuesto. Un gran cómic y la serie La, fue, oh, Dios mío, qué cosa tan eh, más diferente. ya, el problema de Warrior Nun es que la estética es muy ochentera, por lo tanto tenemos monjas en látex con calzón hasta el ombligo, que se muestra harto, y es algo que hoy en día, si bien el resto de la trama podría traspasarse súper bien, la parte visual no funciona para el proceso social que tenemos actual. Pero revisar y decir, por ejemplo, tiene estética de los 80, por lo tanto va a tratar estas problemáticas y estas temáticas de esta forma por el contexto en el que se creó, no significa es una mala obra, sino que es propia de su tiempo. Por ejemplo, déjame tratar de jugar al abogado del diablo un poquito, sino Uh más -huh. bien ahí no sería el tratamiento que le quisieron dar estéticamente a la obra, es decir, sabes que vamos a utilizar esta obra que a final de cuentas le habla
a los adolescentes de 1996, que ahora son ¿sabes? Nuestros millennials y nuestra generación X, eh, y ahora lo que tratan de hacer es ese mismo discurso, dárselo a la generación Z, ¿sabes? A los millennials. Mi punto es que si Warrior Nun se lo hubieras dado a Robert Rodríguez o se lo hubieras dado a Quentin Tarantino, hubieran hecho un gran trabajo con la obra original. Pero al final de cuentas no era la intención, porque no querían desarrollar una estética específica para un mercado que no les interesaba que fuera el target, sino que al final de cuentas querían uno menor, uno, ¿cómo se dice? Pues más aspiracional, supongo, ¿no? Porque al final de cuentas creo que Warrior Nun terminó siendo un producto aspiracional, no sé qué te parezca. Sí, pero es que a lo que me refiero, por ejemplo, con el cómics, más que con la serie Netflix, que a mí la verdad encuentro que es una serie que tenía mucho potencial, pero está súper mal trabajada en general. Ahí lo tienes. Estamos de acuerdo en que estamos bien de acuerdo. Claro que sí. Pero, por ejemplo, si tú llevas el cómics hoy en día, tiene sentido en el contexto social y cultural en que se creó ese cómic, y es como estaban todas las superheroínas con ciertas proporciones súper específicas. A los Centennials eso ya no les funciona, porque ya no es esa la discusión. Entonces, tendrías que hacer una como modificación de la forma visual y la representación. Es, por ejemplo, no sé, lo que pasaba con los mutantes de los X-Men, que tienen, como son mutantes y tienen muchas formas, te sirven para trabajar distintas temáticas sociales, y ahí están. Entonces tú puedes tomar cierta distancia y hacer un análisis en el proceso y las temáticas y las subtemáticas y los tropes que están ahí, lo cual no significa que uno tenga la distancia para hacerlo todo. Entonces todos estos productos culturales nos sirven para ver qué vivieron las personas que crearon este producto, que en el caso de los cómics pueden ser 2 o 3 personas, en el caso de videojuegos pueden ser hasta 1500, porque es como, mira, por ejemplo, yo tengo una cuestión que lo trabajo en clases con mis alumnos. ¿Cuál es la diferencia si yo te presento una mujer vestida de blanco y que tiene muchas flores alrededor y que tiene un velo? ¿Estás hablando de una novia? Es una novia, claro. ¿Podría ser una monja? Tienes toda la razón, claro que sí. Entonces, ¿cómo tenemos estos pequeños identificadores, sobre todo en obras que ya son ya no ancladas en lo territorial y lo cultural, sino que con internet es como, tiene gente de Europa, de América, de Oceanía, de Asia, de África? ¿Cómo empiezas a tener todos estos pequeños símbolos o tokens para que todos tengamos más o menos las mismas ideas? Por ejemplo, yo me acuerdo, nuevamente, niña de los 90, estamos hablando 2000, ya empezando a leer. A mí me encanta esta plática porque me siento súper identificado. Tú dale, o sea, yo soy niño de los 90, ¿sabes? Yo soy modelo 88. Yo no voy a decir, yo sigo la mística de internet de que yo soy una criatura atemporal. Eres un mapache, ya nos quedó claro, nos ha quedado claro. La edad es un tema para humanos, no para mapaches. El tema, por ejemplo, de leer un manga y no entender este shock que tenía esta protagonista por ver a su madre o a su hermana mayor caminar de la mano con una persona. Sí. Y yo así, ¿qué tiene eso? Y tener que entrar, no, lo que pasa es que una sociedad tan reservada, eso es como si se estuvieran dando un beso con lengua en la calle. Ah, ahora sí tiene sentido. Entonces, cuando tú ya no estás, tu nicho se transforma o se reparte de una forma que antes no se hacía, ¿cuáles son las claves que tienes que poner y qué es lo que estás diciendo para que se entienda? Sí. Entonces, y eso tienen los juegos y los videojuegos. Porque es como Wizards of the Coast ya no trabaja solo para Norteamérica, también Sudamérica. Por ejemplo, ya tiene integración sobre, puedes ser un aventurero que tiene una característica de discapacidad, puedes entrar a un dungeon en silla de ruedas, que es tecnomágica, o tienes prótesis. Y eso ya fue una discusión y que nos dice también nosotros cómo entendemos nuestra interacción con este tipo de personas que pueden tener algún nivel de discapacidad y sus capacidades aparte. Entonces, como no, es que no tiene ningún sentido que puedas entrar en silla de ruedas a un dungeon. Ya, pero ¿y si la silla de ruedas no es que tenga ruedas, sino que flota y levita? ¿Cuál es el problema? Claro. ¿Cachai? Claro. No, es que si perdí un ojo no puede resolverse. Ya, pero si tenemos conjuros como deseo, ¿por qué no puedes tener una prótesis tecnomágica en donde de repente la gente es como, me sale más conveniente tener esto que mi ojo biológico? Absolutamente. O discusiones un poco más complejas, por ejemplo,
cómo leemos los reinos Drow, porque es como, es un empoderamiento femenino, es un ataque a la masculinidad, es que son malvados, todo esto tiene que ver sí o sí con bondad, chanzado, masoquismo o no, y después tienes todo lo que significó esta nueva relectura del panteón élfico en donde es como, ¿sabes por qué los humanos suelen pensar que los elfos son muy parecidos entre hombres y mujeres? Bueno, porque originalmente eran hermafroditas. Entonces, ellos eran de género fluido. Y eso se perdió en la guerra del panteón, pero puedes tener elfos que entienden la sexualidad o el género de una forma súper distinta al humano. Y quedó la cagada, en buen chileno, la mansa cagada. Como, no, es que no puede haber elfos hermafroditas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque no entiende que no hay. Es como, Qué tú crees que es divertido, ¿no? fantasía. No te están diciendo, no te están atacando. ¿Por qué esta idea te produce tanto problema? Por supuesto. Entonces, fantasía, lo que es diversión, nos lleva a discusiones mucho más serias, que es como, ¿por qué te molesta esto? ¿O por qué no? Es como, uno no necesita de repente irse a obras, no sé, tradicionalmente pensadas como de alta cultura o que son más doctas. No necesitas irte a Dune para discutir temáticas sobre consumo de drogas, opresión, capitalización y colonialismo. Hay millones de obras que lo están haciendo y muchas veces tú no te das cuenta. Por Y supuesto. la idea es que te generen de repente un cheque y que hay una idea que te quede dando vueltas y es como, ¿será tan así o no? Porque eso es lo que genera un cambio mientras tú así como, yo venía a pasar el tiempo y a comer, no sé, Doritos, y ahora estoy pensando lo terrible que son las jerarquizaciones políticas con respecto a las personas Por en, supuesto. en vulnerabilidad. Y es como, oh, ¿por qué? Sí, me voy a ir a la cama y de que 3 de la mañana de que sí, realmente eran hermafroditas esos elfos. Claro que sí. Oye, creo que está pasando este particular incidente social, creo que está pasando en un momento muy estratégico, porque a ver, el año pasado se llega a este récord histórico de Dungeons and Dragons, no solamente Wizards of the Coast, sino que Dungeons and Dragons, perdón, llega a un nuevo récord de ventas que no había tenido en toda su historia. O sea, ni siquiera en los 80s, ni siquiera en los 90s. O sea, estamos en un momento donde las ventas están muy, muy por arriba y estamos llegando casi a ese 50-50 de porcentaje de hombres y mujeres que son fans y que consumen de manera activa los productos de Wizards of the Coast. La cuestión es esta, estos nuevos hábitos de consumo, ¿de qué manera van a afectar al fan promedio de Dungeons and Dragons en tu opinión? Ah, eso es interesante. Tengo muchas opiniones al respecto. Por ejemplo, lo que pasa es que la cultura geek y nerd en un principio, entendiendo el geek como una persona que se entusiasmaba con nuevas tecnologías y el nerd como alguien que se especializaba en un tema que le apasionaba, que Sí. puede o no tener que ver con tecnología. Yo les digo a ambos el grupo como el ñoño, porque es como nos llegó a nosotros. Por supuesto, sí, sí. Peyorativos Eh, hasta los huesos. Somos ya niños de los no, noventas, hay somos una... peyorativos, ¿sabes? Sí. Pero ahora hay un tema como de la apropiación del estigma, es como soy ñoño y qué tanto, es como, y me gusta Dungeons and Dragons, pero bueno, Desde luego. generaba un espacio que era amigable para todos los que no caían en ninguna de las características del mainstream. ¿Tienes asma? ¿No puedes hacer deporte? Bueno, juega Dungeons and Dragons. ¿Te gusta la ciencia? Dungeons and Dragons. ¿Has escuchado Warhammer? ¿Has escuchado tal cosa? Entonces termina siendo un espacio para muchas de las personas que podían no cumplir a cabalidad ciertos estereotipos o roles del mainstream. Entonces, ¿dónde caen las personas queer? Bueno, cultura ñoña, ¿cachai? Cultura nerd. ¿Dónde caen las personas discapacitadas? Bueno, has intentado juegos y videojuegos, personas con, no sé, déficit atencional, todo lo que no caía en el antiguo mainstream. Y era un espacio súper seguro y súper de comunidad porque se necesitaban frente a un montón de espacios que los vulneraban y eran agresivos con estas personas en la mayor cantidad de los casos. Nosotros somos una generación que tiene un cierto cambio que es ser adulto no significa dejar de hacer cosas que te gusten y no debes sentirte avergonzado por hacer cosas que te gusten y eso incluye el jugar. Y el jugar hasta una edad mucho más avanzada sin tener la excusa de es que es para mi hijo, es que es para mi sobrino, sino
el set de Lego es mío. La figurita es de colección y es mía. No el tren eléctrico que es para el niño no lo pesca y te cae tu a jugar con el tren eléctrico, que es lo que pasaba antes. O Sí. no así como, no, es que es para los nietos, que es para el sobrino, que es para mi hijo. No, si la consola... No, es mía. Es mía y la compartimos y etcétera y bla, bla, bla. Entonces, también después, cuando empieza a pensarse esto como en lo nerd y que tiene que ver con tecnología, hay toda una forma social de cómo se piensan estos espacios que se piensan más masculino de lo que realmente es. Sí. Entonces, muchas de las mujeres que terminan consumiendo, consumen de una forma distinta a los hombres para evitar agresiones constantes que se dan. Por ejemplo, estás en una mesa de rol, no, es que se unió porque le gusta a alguien de la mesa o porque la pareja la convenció de venir a jugar, no realmente porque ella quiera jugar, nuevamente como no entender como un sujeto mentado con capacidad de acción y de toma de decisiones. No, es que es el eye candy, no, es que viene a hacerse la linda y es como, me puedo ir a hacer la linda a otros lugares bastante más interesantes que juntarme durante 6 horas con un montón de gente a comer chitos. Es como si Absolutamente. esa fuera mi intención. Entonces, sucede mucho con mujeres que buscan espacios mucho más seguros y que no tienen tanto una apropiación de la identidad como sucede con muchos hombres. También entendiendo que para poder consumir temáticas de ocio y tener hobbies, se necesita gastar tiempo que no es para otras cosas. Y hay un tema cultural y súper fuerte en América Latina aún, que es las mujeres nos hacemos cargo de muchas más labores no remuneradas, sobre todo de cuidado de personas o de hogar, que los hombres. Por lo Es tanto, eso cierto. significa que nuestro tiempo de ocio es mucho más limitado y estamos menos dispuestas a gastarlo en cosas que no sepamos que nos van a dar descanso. Sí, Los o sea, tienen hombres que sí. ser más selectivas, ¿sabes? En este es mi tiempo de ocio, ¿en qué lo voy a gastar? ¿En qué lo voy a ¿Y con invertir? quién lo quiero gastar? Entonces, entendiendo que una partida de rol no dura menos de 4 horas, no dura. Uno se puede mentir a uno mismo y decir, este es un one shot, esta es una aventura de 1 hora. Mentiras y patrañas. Mentiras Claro. y patrañas. No te engañes, amiga, no te engañes, por favor. Más un espacio que suele ser, hay mucho gatekeepeo masculino frente a mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, hace que las mujeres suelen elegir jugar o con otras mujeres, no jugar, consumir de forma asincrónica o jugar con personas con las cuales se sientan muy confiadas. Eso quiere decir el mismo grupo de siempre y usualmente para callados sin decir noche de rol para no exponerse a ciertos tipos de ataques. Claro. Entonces, la comunidad ñoña siempre ha sido básicamente 50 y 50, 45, 41 en lo más bajo, dependiendo como del espacio, pero siempre es casi 1:1. Lo que pasa es que se consume de forma distinta por cómo se piensa el ambiente y por la agresividad que reciben muchas mujeres, o básicamente cualquier hombre no caucásico. O sea, todo lo que no sea nombre caucásico es como no, que el latino, que es peligroso, que las mujeres, no, que es gay, no, que no binario. Se complejiza el espacio. Pero, No pero solo lo en lo podemos, ñoño, pero en ese sentido lo podemos simplificar, ¿sabes? O sea, no necesitamos hacerlo como tan sí. rebuscado. O sea, a final de cuentas se resume justamente al hombre promedio Ajá. no caucásico y listo. Entonces, todas estas personas consumen de forma distinta y usualmente no dicen que están consumiendo esto, a pesar de que pueden tener comportamientos fuera de la apropiación misma de la identidad del ñoño y de consumir esto, iguales a este otro grupo. Entonces, que ahora haya todo un tema de no solo nosotros que partimos de, no sé, del niño rata a la nación gamer, que es eso, que Sí, es sí, como sí. somos ñoños, el resurgimiento, sobre todo en pandemia, de los videojuegos, los juegos de mesa, los juegos de rol, las nuevas utilizaciones, que, oye, ya que no puedas venir a mi casa, no es excusa, nos juntamos por Discord y jugamos igual, Sí, y tenemos todas estas cuestiones para hacernos como, sí, es como donde hay voluntad se puede, básicamente. Democratiza y empieza a borrar un poco estas líneas. Entonces, igual sigue habiendo un montón de temas. Yo el año pasado jugaba bastante en un canal que se llama El Catador de Rol, en donde hay otro colega sociólogo que trabaja temáticas de rol, un saludo a Catador, claro que sí. con otras chicas. Y éramos uno de los pocos espacios en donde habían
bastante identificación de figuras femeninas jugando. No digo que no hayan, pero en la mesa habíamos más mujeres que hombres, lo cual no es muy común. Y ya habían cosas que era así como, ay, aparecen puras waifu, y es como, ¿queréis dejarme jugar tranquila, por favor? Ay, no, y el Instagram de la no sé cuánto. Mira, estoy tratando de convencer al druida que se transforme en un lobo para catapultarlo por sobre una reja para solucionar un puzzle. Excuse me. Como estoy tratando de hacer de forma inteligente algo estúpido. Sí, así es. Entonces, nuevamente, debido a que hay ese tipo de espacio, las mujeres suelen consumir de forma distinta para tratar de evitarse ciertas violencias que no solo suceden en este espacio, pero es como si me lo puedo ahorrar en alguno de los espacios, porque no me lo puedo ahorrar siempre en mi casa, no me lo puedo ahorrar siempre en el trabajo, no me lo puedo ahorrar siempre en la universidad, en la escuela, déjeme tranquila en algún lado. Y que sea uno que disfruto, que sea uno que yo he elegido. Y esa es la Exacto. mesa de rol. Entonces, yo creo que todos estos cambios y todo este impulso, sobre todo de las mujeres nerd más viejas, que es, mira, sabéis que esto es difícil, por lo tanto no quiero que sea más difícil para ti. Un poco así, no sé si has visto estos cómics de la señora de edad que juega en los arcades y es como que aparece un tipo que se ríe de una niña que juega mal y dice, excuse me, y le patea el trasero así en Mortal Kombat. Y es como, eh, tú no sabes con quién te has metido. Es como, ya ahora yo soy mamá, soy adulta, profesional, doctor, lo que sea. Pero también soy elfo clérigo nivel 14, ¿sabes? Exacto. Y me sé todas las reglas. Yo partí jugando en Advance, por lo tanto, ¿qué me vas a venir tú a hablar de las reglas tú que juegas con sistema simplificado? Te apuesto que ni siquiera tienes tus figuritas y no sabes lanzar las bolas de fuego con esta exquisitez de precisión. Counter Spell para ti. Eh, Empieza a generar estos espacios en donde se atraen más chicas y empieza a ser un poco más amable, o espacios en donde se habla de que se tiene que ser amable y no ciertas apologías, y que hay opiniones, pero tener opiniones no significa que haya que tolerar discursos de odio. Claro. Lo cual significa que hay más mujeres que pueden hacerse cargo y apropiarse de una identidad que ya tenían, pero que no era pública o no la sentían propia, a pesar de cumplir como con todos los otros requisitos. Muy interesante el trasfondo que le das y también la perspectiva, es interesante. Hace rato fuera de cámara estuvimos hablando acerca de cuál es la opinión o más bien la forma en la que tú aplicas el concepto de género dentro de las mesas de rol. O sea, entendiendo que el género se puede aplicar y se puede interpretar dependiendo del grupo al cual nos estamos refiriendo. ¿Podrías compartir un poco acerca de cuál es tu opinión acerca de el rol del género, valga la redundancia, Sí. en las mesas de rol? Bueno, lo que pasa es que de partida acá me voy a poner mi sombrero de sociólogo, por así decirlo, y es como, Claro, de partida, el género es cultural y es aprendido y tiene que ver con ciertos comportamientos usualmente asociados a un sexo, usualmente. Esto se puede ver a través de trabajos de Margaret Mead, antropóloga, una clásica, que se fue a meter a distintas tribus y descubrió que lo que nosotros consideramos como normal y dado y justificado de que los hombres hicieran ciertos trabajos y las mujeres otros, no era universal. Y encontramos casos, por ejemplo, en algunos lugares de Asia, que al hijo menor, no importa si nace con sexo hombre o mujer, se le cría a mujer para dedicarse al cuidado de los padres ancianos. ¿Qué pasa con el travestismo religioso? ¿Qué sucede? Entonces, es como hay un montón de ejemplos que nos muestran que lo que nosotros entendemos como el género femenino y masculino no son inamovibles y no son universales. Entendiendo ya eso, a pasando todo lo eso, que es la división bueno, del trabajo, cómo se ejerce, ciertas interacciones. Entonces, cuando tú juegas rol, tú puedes trabajar el género como el espectro que es y no como el binario que suele pensarse. Entonces, te puede permitir entender un personaje que puede ser de un sexo, tener una orientación sexual específica, una expresión de género y un género diferente. Entonces empezamos a complejizar. claro. Entonces, por ejemplo, estos juegos de rol te dan mucho espacio para jugar con esto. Es como tú puedes ser un hombre heterosexual femenino.
con características usualmente asumidas en mujer. Por ejemplo, cuidadoso, querendón, al cuidado de todos, preocupado de tu higiene. Ponle tú. O puede ser una mujer masculina. O puede ser género fluido. O ninguno. Y eso no significa, por ejemplo, puedes tener personajes no binarios, y eso no significa que no puedas jugar con lo que pueda significar por la orientación sexual del personaje o no. O cómo entiende su sexualidad y lo que son sus relaciones interpersonales de forma romántica. Entonces, te permite jugar con eso en un espacio, entre comillas, cuidado. Entendamos que las mesas de rol funcionan muy bien cuando uno está en un espacio de confianza. Sí. No tanto con extraños, sino con confianza. Entonces, eso no va a significar, por ejemplo, de que tú puedes tener un personaje. Yo pasé mucho tiempo jugando con personajes que nadie estaba muy seguro si era un hombre o una mujer porque se manejaba justo en medio, en general. Usualmente igual eran personajes heterosexuales, usualmente mujer, pero es jugando con los roles sociales de qué es lo que se entiende en el medio. Es como, no, pero acabas de hacer esto que eres mujer, pero se viste como un hombre. Y te permite jugar con eso, sin necesidad de significar que yo en mi vida cotidiana digo, no soy mujer. Te sigo, sí. No, esa es una pregunta que yo me he hecho, pero porque soy socióloga, no porque juego rol, pero... Yo creo que la vida de un sociólogo es muy divertido, ¿sabes? O sea, es más divertido de lo que uno esperaba, ¿sabes? Está muy chido. Usualmente es darse altas vueltas en lo que uno piensa, entendiendo que muchas cosas son como pactos sociales que uno ha aprendido y que no se cuestionan, más que sea esto es. Entonces, si tú entiendes eso, puedes decir como, ¿y por qué mi guerrero así súper, no sé, musculoso y lleno de pelo no puede ocupar un vestido? Claro. Por último, por el valor de la impresión. Es como, esto es tan ridículo, va a impresionar de tal forma a tal personaje que en el show voy a poder entrar por sorpresa y crítico. Está en la regla. Está en la regla. Nadie te dice que no puedes hacerlo. Sí, bueno, sí. el máster, al final de cuentas, pero... Y nada, que hiciste la interpretación de tu vida y el máster de que no lo voy a permitir. Y tú, pero fue glorioso, fue glorioso. Mira, creo que también, no sé qué piensas al respecto, creo que también involucra, o más bien necesitamos un espacio de confianza, porque muy probablemente la fantasía también nos permite experimentar roles, experimentar el género de formas en las cuales nosotros desconocemos o no nos constan. Es decir, yo, por ejemplo, siendo o considerándome un hombre heterosexual, bien podría a lo mejor explorar lo que yo entiendo que es la feminidad, ¿sabes? Exacto. O sea, y es lo que yo entiendo. Muy probablemente, o sea, conociéndome, no lo voy a hacer bien o lo voy a hacer como bastante... O vas a jugar como un prejuicio muy exagerado, todo muy tiene que ser con probablemente. bolas y rosas, así como personaje de un shoyo. Y está bien, puedes permitirte jugarlo. Eso, exacto, eso, porque al final de cuentas creo que la fantasía nos permite experimentar y explorar elementos de la vida cotidiana que nosotros desconocemos. Es decir, esto es lo que yo entiendo que es un villano, esto es lo que yo entiendo que es un hombre, esto es lo que yo entiendo que es la masculinidad, la hipermasculinidad, la feminidad. La es ética incluso. Ok, incluso podemos abordar eso, claro. La ética. Mira, a mí me pasó como le ha pasado a varias chicas, mi primera experiencia jugando rol fue pésima. Pésima. Ok. Me tocó el típico máster que estaba más interesado en tratar de salir conmigo que realmente masterear la mesa. Oh, no, de nuevo. ¿Era vampiro? Obvio. ¿No era Dungeons and Dragons? Vampiro. Era vampiro, ¿verdad? Obvio. ¡Por supuesto! Por supuesto que sí. Muy bien. Vampiro tiene... El problema de Vampiro son sus jugadores viejos de Vampiro. Tengo que decir. Viejo mundo de tinieblas. Es un problema. Porque tiene muy buena trama, es súper interesante en política, un montón de cosas, pero hay mucha gente que es como... se presta a la depredación. Sí. Seamos claros, se presta para la depredación, así funciona. Exacto. Entonces es como, no quiero jugar esto, porque no quiero, se supone que es para pasarlo bien, no me deja tomar mis decisiones, estoy súper incómoda, no. Y mi segundo acercamiento con los juegos de rol fue años después, con una pareja en donde él, sus amigos y sus hermanos jugaban mucho rol.
y me hicieron encerrar así como, ¿y cuándo vas a jugar con nosotros? Y uno así como, ay, que como les digo que no, que... ya, démosle una oportunidad. Y llevo 15 años jugando rol. Ahí lo tienes. Solo se necesitó una oportunidad, fue todo lo que se necesitó. Exacto, entonces tiene que ser en un espacio en donde uno se sienta cómodo para trabajar y experimentar ciertas ideas y también en donde uno pueda, por ejemplo, voy a tirar acá un tema que es súper controvertido de lo que es los juegos de rol, que es el tema de temas que no se tratan en la mesa, temas Ok, que no se van a describir con detalle, el velo, y otros que está bien jugarlo. La mayoría de los jugadores tiene esas estrategias, por ejemplo, porque conoce a la mesa, a sus amigos, vas a ver, no sé, sabéis que si se le murió, no sé, el abuelo o alguien muy querido, vamos a jugar y día a la mesa no nos vamos a poner a matar a diestra y siniestra, no te voy a tirar así como, no, mi cocoro. No, no corresponde. Vamos a jugar algo más ligero, ¿cachai? O si no, mira, sabéis que esta persona yo conozco y que por ciertos temas, no sé, no vamos a jugar una mesa donde nos vamos a enfrentar a puros payasos extraterrestres porque yo sé que mi amigo tiene miedo a los payasos. Y hay otras mesas que es un poco todo vale. Y está bien, por supuesto. pero ahora tenemos institucionalizado una herramienta que va a permitir con distintos grados de comunicación que es necesito cortarlo acá, este no es un tema, me voy a dar una vuelta, necesitamos pausar, porque de repente igual los ánimos en la mesa se ponen súper efervescentes y uno de repente no logra separar el personaje de uno mismo. Entonces como, no, pero tú me mataste. No, espérate, es un juego, estamos jugando. No es personal, Claro, claro. la mayor parte del tiempo no es personal, pero es como, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabéis qué? Tarjeta X, necesito parar la escena, necesito, no sé, discutir. Por ejemplo, en mis mesas, los actos de maldad no incluyen descripciones, por ejemplo, de violencia sexual. Está bien tener esa discusión. O sabes que en mi mesa no hay violencia a los niños. Hasta el malo más terrible, no toca a los niños. ¿Ok? Y está bien tener esas discusiones. Entonces, pero también depende de que tengas un máster con criterio y compañeros de mesa con criterio y que te sientas cómodo. Por supuesto. Porque hay veces que ni siquiera se tocan esos temas y por alguna razón terminas incómodo. Porque no se trataba ni siquiera del tema, se trataba de la forma en la que lleva la narrativa, se trataba de la química que tienes con tu compañero. O sea, hay ciertas cosas que se tienen que hablar en una sesión cero, no nada más como, a ver, ¿qué es lo que no vamos a incluir en la mesa? Nadie queremos violencia con niños, ¿verdad? No, perfecto, aprobado. No, o sea, es como un, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que te gustaría ver? ¿Cómo te gustaría experimentar el suspenso? ¿Sabes? Sí, no, Hay es como, tema no ahí sé, para por hablar. ejemplo, si tu máster te dice, tengo una mesa de Tulu, Sí, si he tenido un mal tiempo y estoy con crisis de ansiedad, tal vez no sea la mejor idea que yo juegue Tulu. cierto. Pero que esté así como, mira, tengo ganas de masterizar esta idea, cuál es tinca, empezar esas negociaciones, comunicar las ideas, entonces tú vas a tener un marco de acción o por último saber, chicos, sigo hasta acá, es hasta acá y tener la confianza, porque muchas veces no hay ese tipo de confianza, es como el que dirán, no, no, respetemos, de repente uno puede tener un mal día y estar más sensible de lo que está usualmente. Sí, No, o sea, definitivamente. Hay un tema que quisiera discutir contigo porque creo que es importante que lo tengamos. Siempre nuestras pláticas, particularmente de sesión cero y del ujú. diálogo, siempre abordan, siempre son previsoras. ¿Me explico? O sea, siempre procuras asegurar que la experiencia sea la correcta. La pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿cómo podemos sanar? ¿Cómo podemos resarcir? ¿Cómo podemos mejorar cuando la experiencia ya se dio, cuando la mala experiencia ya se dio, ¿sabes? O sea, ¿cómo podemos a lo mejor echar un poco hacia atrás o cómo podemos abordar la idea de que, oye, yo no sabía que esto te iba a lastimar y a lo mejor y no lo sabía, ¿sabes? O sea, si sucedió ya una situación en mesa, ¿cómo podemos abordarlo de una buena forma, con criterio? Yo creo que ahí de partida depende como del criterio de todos los jugadores y tener un poco de empatía. Creo que ese es el factor clave, empatía con tus compañeros de juego. Todos nosotros nos entretenemos de distintas formas. De repente es como, no sé, la gente que le gusta jugar Dark Souls, su forma de entretención es frustrarse.
Hay otros que cierto. buscan vértigo, susto, romance, puzzles, averiguar, saber qué es lo que vende cada vendedor de la gran ciudad y contar cada uno de los mosaicos, y asunto de cada quien que entiende por diversión en ese sentido, mientras Sí. no sea causarle como incomodidad a otro de los jugadores más allá de qué raro tu toque de andar contando baldosa, ok, ya. Pero en caso de que no se haya hablado o se haya pasado por encima de algo, yo creo que lamentablemente ahí cae como harta responsabilidad en el director del juego, en el DM, de saber cuándo de repente es necesario poner un tiempo fuera, como para bajar los aires, o poder conversar en algún momento y decir, te ves incómodo, necesitas que paremos, ya sea por un mensaje en la mesa, por el celular, para que nadie sepa, o decir, uy, justo que ir al baño, pedimos unas pizzas, ¿por qué no se hacen un café? O posterior de la mesa, hablar con las personas, como sabes que estabas un poco muy agresivo, pero siempre desde la empatía, no si desde el juzgar, es como, ¿qué está pasando acá? Y si es necesario, así como sabéis que vamos a deshacer esto, o esto no sucedió, o esto es un tema que no va a volver a suceder, pero darse la opción, no de repente qué pasa, sobre todo en las discusiones por los foros o los grupos, donde es mucho más fácil decir soy súper canchero, que es como si le molestó algo a alguien es Sí, porque es un llorón. No, de repente uno simplemente tiene un mal día, o de repente hay ciertas temáticas, la mesa se sale de las manos. Entonces, decir, ¿sabes qué? Tal vez no se debió haber trabajado esto. Disculpa, no va a volver a pasar. definitivamente. O veamos alguna estrategia en donde tú te puedas sentir protegido y podamos decir, necesitamos parar. Como, porque va desde, no sé, se te murió tu personaje y estoy súper frustrado, a no estoy cómodo roleando esta escena, o necesito irme porque hay alguien de la mesa que está tratando de seducirme y yo no quiero ser seducido. Y no está entendiendo que no y nadie está haciendo nada. Entonces, generar como esas estrategias. Y después hacerme a culpa. De repente es hablar con el máster, les gustó esto, les pasó algo, hablar, no sé, en común o uno a uno para generar se necesita confianza. Y para tener confianza se necesita empatía con respecto a. Cierto. Entonces Porque, ahí es hacer buen acercamiento con empatía, un acercamiento empático. porque como decíamos atrás de cámara, todos tenemos de repente algo de tonto y nos transformamos en gente estúpida. A veces Ok, a ratos, a sí. veces más largo, a veces corto, y podemos cometer errores. Entonces, un máster de repente está tratando de guiar 5 personas en una historia, que nadie está llevando la historia. Todos estamos preocupados de, no sé, quiero un dragón, quiero comprar calcetines con monitos de acá, con los enanos, no, yo quiero destruir el mundo, no, mi Dios me está hablando. Y por alguna extraña razón estamos haciendo poses de Power Ranger. Pero esto era una trama política, estamos haciendo poses de Power Ranger. Eh, ¿Sí o no? Todos sabemos que queremos jugar Señor de la Anillos y terminamos jugando Monty Python. Espero que puedan entender esa referencia. No, no, me encanta Eh, porque la dijiste y dijiste, creo que debí haber usado algo más reciente, pero estuvo bien, noble esfuerzo, noble esfuerzo, estuvo buenísimo. No, eh, creo que tienes un gran punto y es que realmente el máster tiene que estar como en muchas cosas, y se le ¿sabes? O sea, pueden tiene que pasar estar, cosas, o de repente uno está tan involucrado, no se dio cuenta de que pasó a llevar a alguien. Pero también sí, así como, si no te sientes cómodo en la mesa, está bien decir, ¿sabes qué? No me siento cómodo en seguir jugando con ustedes por ahora. O nunca jamás, váyanse toda la punta del cerro y olvídense de mi existencia. sí, O sea, a claro, uno de repente se le olvida cuando uno está jugando que uno puede parar el juego. Uno está en su derecho a parar el juego, a desconectarse o salir. Si no lo estás pasando bien y te estás estresando, te estás angustiando, no lo estás pasando bien, estás en tu derecho a salir de la experiencia. así es, así es. Me gusta, me gusta. Dicen en el chat, nunca vi Monty Python, te estás perdiendo de una gran experiencia, hermano. Python Holy es de las Grail. grandes joyas. Sí, o sea, Holy Grail es, o sea, si nunca has visto Holy Grail de Monty Python, es como, vato. Te estás No, no perdiendo el es, 50% de los memes. no, y bueno, yo iba a decir algo más profundo, iba a decir algo que te estás perdiendo la verdadera esencia de Dungeons and Dragons. También. Ya miren, ¿qué tienen Ok, que ver? The Princess Bride y Monty Python de Holy Grail para entender
Uf, la mitad del internet. por supuesto, por supuesto. Qué joya, Princess Bride, de verdad. Rocío, me encanta porque es una gran plática. Definitivamente necesitamos hacer una segunda parte, pero ya estamos llegando al final del programa. Tienes a la audiencia perpleja, la gente está embelesada. Están diciendo aquí gran plática, sí, definitivamente. La gente estuvo como muy, muy interactiva con las cosas que estuviste diciendo. Creo que a veces hay cosas que no sabemos que sabemos hasta que alguien nos la dice y es como que, oye, sí es cierto, eso a mí me hace todo el sentido del mundo, lo cual me parece muy, muy interesante. Definitivamente tenemos que tenerte en reroll en alguna otra ocasión si te da tu Ay, agenda, yo Chio, feliz. definitivamente. A lo mejor y jugando, ¿eh? Ya deberíamos verte como en algún rol, ¿sabes? Oye, mira, Haciendo, yo aviso al tiro, dime, yo tengo ajá. que hacer por mis trabajos una persona seria, por lo tanto cuando juego yo me dedico a hacer estupidez y media. Yo no ¿Tú paso ahorita lo de mi... explicaste? Tú lo explicaste perfecto, dijiste, a ver, permíteme, tengo que hacer algo realmente estúpido explicándolo de una forma muy inteligente, ¿sabes? Sí, entonces yo no paso de personajes que tengan 9 en sabiduría. Fair enough. Ahí lo tienes. Ok, está perfecto. Pues a ver, Chío, por favor, a la audiencia, pásanos dónde te podemos seguir, dónde estás en redes, dónde podemos ver tu trabajo. Mira, Échanos en por favor el. general Dale. estoy semana por medio subiendo contenido de divulgación científica en relación principalmente a videojuegos, pero se pueden traspasar ciertas cosas a juegos análogos o de mesa. En Instagram, que me pueden encontrar como Chi Investigadora, porque chivo y hago investigación. También tengo un canal de Twitch en donde rankeamos, hacemos de repente Ranking Game Studies, en donde ustedes ponen un tema y yo trato de explicarlo mientras hacemos chupi stream. Entonces, ¿qué tanto puedo explicar algo de forma seria y que se entienda antes de quedar ebria? Un poco contrarreloj. También me encuentran como Chi Investigadora. Dices, porque tengo muy poca constitución, dices, no, entonces la Constitución de sabiduría mago. va, así es, la sabiduría va correlacionada con mi constitución, ¿cierto? ¿Sabes? Empiezo a perder Oye, sabiduría con la constitución. sí, es como, yo soy una persona muy inteligente que toma decisiones muy malas. Ahí está, Dejémoslo ahí así. está, Y en perfecto. Twitter de repente también estoy ahí como Rocío Mieres 11, pero principalmente subo casi todo por Instagram. Me pueden ver ahí de repente con mi anterito de mapache, comiendo papas fritas. Es como, en serio, soy una persona muy inteligente, hago clases, publico papers, trabajo economía, pero al mismo tiempo no me quiero levantar en las mañanas y llevo 30 minutos mirando mis calcetines. Sí, claro, o sea, eres esa persona de mamá, no quiero dar clases, ¿sabes? No quiero ir a la escuela, pero hija, oye, tú eres la maestra, ¿sabes? O sea, Mi sí, eterna sí, pelea. Como, no, ahí no está, quiero sí, la sí. tarea, pero tú tienes que revisar las tareas, la diste tú. Maldita sea, con un demonio. Pues sí, de algo tenemos que vivir y la docencia paga. Pues Rocío, fue Sí. todo un gusto tenerte. Muchas gracias. Gente, por favor, siga a Chio Investigadora. Si se dan cuenta, No. pues una gran persona, súper interesante. Claramente tiene ciertas áreas legales grises que hay que descubrir por medio del rol, ¿sabes? Creo que va a ser la única forma en la que podemos abordar esas áreas grises de la persona y de la jugadora, que probablemente debe haber ahí unas cuantas conexiones sinápticas de una Obvio y que otra, sí. ¿por qué no? Obvio que sí. Entonces, pues Ay, ahí lo muchas tienen. gracias a Muchas gracias ustedes por por seguir. invitarme. No, que va, no, no. No fue fácil, amigos. Déjenme se los digo, audiencia. No fue fácil conseguir a Chío. ¿Creen que fue fácil? No es fácil. ¿Ustedes creen que esto es fácil? No, gente. Esto es No, complicado. Esto es complicado, gente. Pero muchas gracias. Gracias por seguirnos. Gracias a ti, que nos sigue semana a semana. Ya lo saben, el día de mañana, martes, vamos a tener She is the Ancient, el regreso, ya que la semana pasada pues tuvimos la intervención de la narradora y de las jugadoras en la 8M. Ya esta semana vamos a regresar a She is the Ancient. Vamos a tener también jugada de Roll Like a Girl el miércoles y el domingo, porque todo marzo es mes de las chicas. Roll Like a Girl. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de Twitch y de YouTube. Esto fue In the Mind of. Yo soy Homero Ríos. Estuve con Chio Investigadora, Chio Mieres. We are off. Adiós, colegas.